Nuestro público televidente, algunos de ellos habrán escuchado hablar sobre un gobierno de transición, una propuesta acerca de impulsar esta idea. El día de hoy, de hecho, se ha organizado una jornada de reflexión alrededor del tema y para conversar acerca de esta propuesta, pero también de las personas que la están impulsando actualmente, hemos invitado esta mañana a Anabela Giraca. Ella es integrante del Movimiento Semilla, y también a Lucrecia Hernández Mac, quien es analista de la Fundación Mirna Mac. A ambas, bienvenidas. Gracias. Y antes de hablar de la propuesta, la primera pregunta que la gente se hace es: ¿qué es el Movimiento Semilla? Hasta hace poco era grupo, de pronto ya pasa a denominarse movimiento. Cuéntanos cómo surge, quiénes integran, cuál es el perfil de las personas que están impulsando esta reflexión sobre el gobierno de transición. Bien, muchísimas gracias primero por estar contigo, Carmen, contigo, Lucrecia. El Movimiento Semilla es un espacio de reflexión. El Movimiento Semilla surge a raíz del interés de personas independientes, ciudadanas, comprometidas, para hacer primero un análisis profundo del Estado y luego proponer las reformas urgentes que como grupo nosotros hemos identificado. Es un grupo interesante porque es un grupo multidisciplinario, personas interesadas en educación, en justicia, en seguridad, o sea, un grupo de expertos profesionales, la mayoría, que tienen como fin cabalmente eso, una reflexión profunda sobre el Estado para su transformación y propuestas en conjunto. Lo que ocurre es que nosotros empezamos en octubre del año pasado, somos un movimiento muy joven que está prácticamente iniciando a tener esta reflexión. Empezamos incluso con mesas entre nosotros, trabajando sobre un análisis muy profundo del estado que teníamos, y creo que todos coincidíamos en que había que hacer medidas urgentes para una transformación de la situación que estábamos viviendo. De pronto la coyuntura con la crisis nos come y entonces nos vemos obligados a insistir cabalmente en esta transformación y, bueno, proponer ideas y espacios de reflexión, que es cabalmente lo que nos une aquí hoy. ¿Cómo cuántas personas integran el movimiento y cómo se ubican ideológicamente? Bueno, nos hemos ubicado como un centro izquierda o como una izquierda democrática. Somos aproximadamente 25 personas, pero por supuesto con la gran intención de extendernos. Ahora tenemos ya la intención de abrir un espacio en Xela, por ejemplo, en Cobán, en Zacapa. Estamos ahora en ese movimiento porque dentro de nuestra juventud como movimiento... ¿Tienen la intención de constituirse en partido político o piensan no quedarse lo descartamos, como... definitivamente no lo descartamos, no es nuestra prioridad ahora. Yo creo que esa es la pregunta del millón, porque muchas veces eso escandaliza y dice, bueno, quieren ser partido político, y realmente no lo descartamos, no estamos en eso ahora, porque creo que el país está demandando otro tipo de reflexión, pero a futuro yo creo que sería una idea, la verdad, interesante, no vemos por qué no. Y antes de pasar ya con la licenciada Hernández, quisiera saber brevemente, muy sucintamente, en qué consiste esta propuesta para que luego podamos conversar alrededor de ella, lo del gobierno de transición. Bien, nosotros pensamos como grupo que el gobierno de Otto Pérez Molina es insostenible. O sea, tras las acusaciones directas, tras el derrumbamiento directo de un gabinete de una forma terrorífica, y hay que decirlo así, yo creo que como ciudadanos debemos de asumir la crisis terrible y profunda en la que estamos. Para nosotros es realmente insostenible la presencia de Otto Pérez Molina dentro del gobierno. Por lo tanto, nuestra idea es muy clara y muy simple, y la verdad una idea bastante legal en ese sentido, porque la idea simplemente es que el presidente Otto Pérez Molina se retire del cargo. Creo que es una forma de dignificar el país, no vemos otra forma hoy por hoy, y que entonces asumiera el presidente como presidente Maldonado Aguirre, y entonces se escogiera una vicepresidencia y un gabinete nuevo, fresco, apoyado por la sociedad civil. Como platicábamos contigo hace un rato, hay personas maravillosas que estarían dispuestas, creo yo, a asumir un gabinete de transición, como se le ha dicho, un gabinete de unidad nacional, un gabinete de renovación nacional, como nosotros le hemos llamado, sin que esto pueda representar ningún atentado contra la ley y contra la Constitución y contra la institucionalidad. Creemos nosotros que el tema de asumir un nuevo gabinete, un gobierno, es importantísimo por varias razones, y menciono rápido dos. La primera, la elaboración del presupuesto.
La segunda, no solamente la dignificación, sino cambiar el imaginario y responder a las demandas de los ciudadanos guatemaltecos, que ojo, que esta no es idea nuestra. La idea de que el presidente Otto Pérez Molina debe de renunciar, yo creo que es una idea popular y que está en las calles. Es una demanda y que es una permanente. demanda. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Bueno, nombrar un gabinete que tuviera una aprobación, como decíamos, hay gente maravillosa, gente buena que ha pasado incluso por el ejercicio de gobierno que podría de alguna forma apoyar esto, y un gabinete fresco, diferente, que pudiera ser una etapa de transición para, en caso de llevarse a cabo las elecciones, entregar pues por lo menos un poquito la mesa más limpia y la casa más limpia. Un poquito más ordenada también. Y más ordenada, y el tema de la fiscalización, muchísimas etcétera. dudas que vamos a ir aclarando, Claro que sí, en el tiempo que nos resta, pero me gustaría contar con la visión muy general de la propuesta presentada por el Movimiento Semilla, y luego vamos a ir abordando más a profundidad algunos otros puntos, licenciada Hernández. Sí, bueno, podríamos ver que la solicitud de la renuncia, ¿verdad? La consigna o el hashtag renuncia ya sigue siendo válido, sigue siendo digno. Otto Pérez Molina debiera de renunciar. Simplemente se ha visto que su gobierno ya está colapsado, y hay toda una demanda popular de que se vaya y se ponga a disposición de la justicia. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que esta idea de tener un gobierno de transición, me parece, tiene algunas debilidades. En primer lugar, aun cuando Otto Pérez Molina renunciara, el gobierno de transición tendría muy poco tiempo, porque como plantea el mismo comunicado del Movimiento Semilla, la idea es que sí se entregue el gobierno el 14 a las 14. ¿Verdad? Entonces, eso nos deja con muy pocos meses para hacer muchas cosas que el movimiento plantea. Por ejemplo, las reformas. Ya vimos que aunque hubiera un gobierno de transición, ese sería un cambio únicamente en el Ejecutivo. Mantendríamos el mismo Congreso con una predominancia del PP y del líder, y esto simplemente ya atascaría mucho cualquier impulso de reforma que quisiéramos. Entonces no veo como mucha diferencia entre tener un gobierno de transición y el gobierno que tenemos en este momento, porque el Congreso se estaría configurado de la misma manera que hemos visto. Sí, porque al final el gobierno no es únicamente el Ejecutivo, sino Exacto, que también es el organismo legislativo, que es en buena medida quien nos tiene ahora con cepo en el país, porque no se han aprobado las reformas a esa ley, que no solamente se trataba de apoyarla, sino verdaderamente que representaran los intereses y las demandas que en ese momento se estaban planteando en varias cosas muy particulares: lo relativo al voto nulo, lo relativo a la reelección, y lo relativo a evitar el transfugismo, por ejemplo. Vamos a conocer ahora los comentarios de nuestro público televidente en las redes sociales, y nos vamos directamente con Carolina, quien les va a dar lectura. Así es, Carmen, es momento de revisar los comentarios que tenemos en las redes sociales. Les planteamos desde temprano a los televidentes la pregunta si estarían de acuerdo con un gobierno de transición ante la crisis política que se está viviendo en nuestro país. Esto es parte de los comentarios que tenemos. Iniciamos con Facebook. Sí, junto a la CICIG y el Ministerio Público, tal vez así cambian las cosas en Guatemala. Tenemos también la participación de Lorena Segovia Bautista. No, definitivamente ahí entraría lo que pasó en Venezuela y Bolivia, Ecuador. Gente, avívense, esto es lo que quieren hacer. Esta es parte de los comentarios que tenemos. Tenemos también a Edwin René Castillo, por supuesto. El vicepresidente Maldonado puede reemplazar a Molina y luego de manera urgente antes de las elecciones. Seguimos con más comentarios, totalmente de acuerdo. Saúl Pau, sí, sería lo más acertado mientras se resana el sistema corrupto y se encarcela a todos los funcionarios de gobierno, porque si no, podríamos tener problemas, nos dice Ardani Morales desde Facebook. Eric Dubón González, absolutamente de acuerdo. En otros comentarios que tenemos, Regina Mijango, sí, solo mientras se realizan las reformas a las leyes necesarias, pero por un tiempo mínimo, necesario y estipulado.
El comentario de Rafael Méndez, no es conveniente, sería un golpe de Estado. Y tenemos el comentario también de José Rivas, totalmente de acuerdo y no elecciones para tranquilidad de la nación. Como último tenemos a Elmus Musa Galvez, completamente de acuerdo para seguir limpiando la corrupción en todos los organismos. Esta es parte de los comentarios que tenemos a través de las redes sociales, bastante variados y opiniones encontradas, Carmen. Algunas personas de acuerdo, otras en contra. Ahorita con la entrevista tenemos un panorama más amplio de lo que está pasando respecto a este tema. Regresamos con usted. Gracias, Carolina. Vamos a responder algunas de las inquietudes planteadas tanto acá en las redes sociales como lo que mencionaba la licenciada Hernández Mac, en el sentido de, bueno, estamos partiendo de la idea de que el presidente saldría de buena fe y de buena voluntad del gobierno, cuestión que a pesar del clamor popular obligado, no se ha dado hasta el momento. Que también es una... Del antejuicio, que también volvemos al tema que decía la licenciada Hernández, es decir, dependemos del Congreso de la República y se han negado a conocer este tema, entre otros, y eso, pues, como decía, nos tiene con un cepo puesto en el país. Pero algo que llamaba la atención y que se ha repetido constantemente es que esto rompe con el Estado de Derecho en el país y más bien se ve esto como una propuesta sediciosa. ¿Qué respuesta tienen ustedes para eso? Bueno, me llama la atención porque, Anabela, tú decías que era legal. ¿Por qué lo ven ustedes legal? Porque la Constitución establece que cuando el presidente sale, el vicepresidente asume. No hay ningún rompimiento constitucional ni institucional. Pero sí habrían elecciones en los plazos establecidos. Por supuesto que sí. Nosotros realmente creemos que ante una crisis tan terrible no podemos buscar soluciones maximalistas. No creemos que sea el ideal tampoco, y quiero ser franca. O sea, nosotros no tenemos todas las soluciones, quisiéramos hacerlo. Simplemente creemos que este es un tema que hay que poner sobre la mesa, por eso el tema del foro hoy, porque creemos que es importantísimo discutirlo, hablarlo, conversarlo y ver realmente con libertad qué es lo que los ciudadanos queremos. Definitivamente, el imaginarse a un Otto Pérez Molina entregando la banda presidencial al futuro gobierno realmente pasaría y rompería todavía más las estructuras y los ánimos de la sociedad guatemalteca. Y ojo, que yo creo que tendemos a ser muy presidencialistas, tendemos a ser muy etnocentristas, tendemos a ser definitivamente muy centristas en nuestro criterio. El hecho de un gabinete que viniera a asumir ahorita, aunque fuera por... Bueno, el mundo se ha cambiado en 100 días. Si nosotros miramos, hay historias en la humanidad que en 100 días realmente han logrado dar cambios o giros importantes. Para nosotros, y yo lo diría personalmente para mí, con un día de dignificación valdría la pena, porque nosotros no podemos apoyar que se repita esas estructuras perversas, terribles, apoyadas por mafias, en donde la credibilidad ya no existe. O sea, yo creo que sí. Ahora, es un momento parte que fuera de la por idea 3 días, que yo he ¿cierto? podido percibir en cuando se habla del gobierno de transición es que esto es prácticamente equivalente a que no hayan elecciones y a que este gobierno o este gabinete y este nuevo ejecutivo tuviera más tiempo para generar los cambios que necesita el país. Pero entonces no se está hablando de postergar las elecciones se llevarían a cabo en los plazos establecidos y prácticamente ahí entonces estaríamos pensando en que el gobierno de transición tendría escasos 3 o 4 meses para sentar algunas bases de lo que serían los cambios estructurales que el país está demandando. Yo quisiera volver sobre este tema con la licenciada Hernández en el sentido de, ¿usted cree y al análisis que ha hecho que esto en buena medida podría resolver esas demandas ciudadanas de la población, que podría responder a ese clamor? Porque el clamor más bien es, en estas condiciones no queremos elecciones. Y a veces se tiene una idea equivocada de este gobierno de transición, sobre todo por el tema de la temporalidad. Sí, el problema principal es que este gobierno de transición que se propone el Movimiento Semilla sí tendría muy poco tiempo. Y hay que pensar entonces que deberíamos, o sea, por ejemplo, el asunto del presupuesto es una cuestión importante. Idealmente deberíamos de tener un ejecutivo con disposición de dejar asuntos limpios, la mesa limpia, pero también tendríamos que pensar que aún cuando no hubiera un gobierno de transición, la ciudadanía sí debiera ejercer la suficiente presión y hacer las suficientes demandas ante el Congreso y ante el Ejecutivo actual para poder tener un mejor presupuesto para el siguiente año. O sea, lo que voy es a que hay varias reformas o varias demandas que deberían de exigirse
con este gobierno o con un gobierno de transición. Y ahí pensar que también debemos de mantener estas demandas con el nuevo gobierno, con el gobierno entrante que tengamos en enero. Tenerlas de manera sostenida. Ahora, el otro tema que es, en el caso de que asumiera Maldonado y se vuelve a someter al Congreso de la República una terna de 3 personas, esto también podría causar algún tipo de inestabilidad, porque de hecho causa temor dentro de algunos sectores. Parece que la puja iba a ser a codo limpio. ¿Cómo ha podido usted percibir esto? ¿Se podría ver en esto un riesgo mayor al hecho de terminar este periodo con el presidente actual, Otto Pérez Molina? Yo creo que sería un momento de poner a prueba tanto a Maldonado como al Congreso mismo. O sea, le tocaría a Maldonado como nuevo presidente enviar una terna, proponer una terna. Aunque ha tenido una labor bastante deslucida como vicepresidente, claro, que nos podría hacer pensar que como presidente lo haría mejor. E incluso, por ejemplo, cuando se le eligió a él, ¿verdad? Estábamos en el clímax de las demandas sociales y sin embargo se le eligió a él. Entonces no podemos pensar que vaya a haber un cambio de actitud ni en el Ejecutivo ni en el Congreso como para tener un nuevo gobierno de transición, que además estas demandas para un nuevo vicepresidente están de alguna manera distrayéndose porque hay toda una atención puesta en el proceso electoral mismo. ¿Verdad? Sí, justamente sobre esto, Anabela, y porque lo que el país necesita es liderazgo. Entonces uno se pone a pensar, no porque no esté de acuerdo con la idea, como tú bien decías, hay que dialogarla, pero en ese escenario uno se pone a pensar, bueno, ¿qué liderazgo podría tener este vicepresidente? Más bien se pensaría que la persona que asumiera como vicepresidente tendría que ser esa pieza clave que generara esos cambios. Esa es la idea. O sea, lo otro no lo podemos cambiar. O sea, lo otro se cambiaría únicamente a través de un golpe de Estado o a través de un rompimiento institucional que definitivamente en este momento no sería nuestra propuesta. Ahí sí que es lo que tenemos, como decía, presentar soluciones maximalistas es complejo, estamos amarrados, definitivamente lo estamos, eso no cabe duda, tampoco creemos que esa sea la solución y que ese sea el camino y que va a salvar la situación del país para nada. Nosotros creemos que es un primer paso, un paso fundamental y sin ser presidencialistas nuevamente, el tema de tener nuevos ministros que pudieran garantizar y que pudieran por lo menos blindar de las mafias a futuro, por lo menos crear nuevos mecanismos de fiscalización, el tema de presionar de alguna forma socialmente para que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos caminen, el dejar por lo menos que las investigaciones y que los casos que están hoy por hoy haciendo fila y que son bastantes y de políticos y que son hoy por hoy muy manipulados, se dieran con más libertad y en un ambiente mucho más sano y no un ambiente que definitivamente carece de credibilidad. La conformación de un gabinete, ¿cuánto tiempo podría llevar a escoger las mejores cabezas y en realidad cuánto tiempo tendrían para poder dejar esos candados hacia la corrupción? Usted mencionaba que lo ve muy difícil, pero solamente la conformación de un gabinete, hoy lo estamos viendo con los candidatos a la presidencia de la República, que uno les pide nombres acerca de los gabinetes y son muy reticentes a dar nombres, porque yo creo que lo ven como una manera a través de la cual se les podría criticar, se les podría cuestionar. Pero yo solo quiero decir algo que me parece importante. Nos tiene preocupados el tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita? Nosotros hemos estudiado incluso la historia, yo insisto, en 100 días se han cambiado rumbos enteros de países. Y hay muchos ejemplos, no vamos a perder el tiempo en eso, pero sí, realmente, insisto, aunque fuera un día de dignificación, yo creo que el país lo merece. Sabemos nosotros que en 3 meses, en 4 meses, no se va a cambiar la historia de Guatemala. Ojalá si fuera, y eso lo sabemos. El punto es empezar por algo. Es que de otra forma, si no empezamos, vamos a perder otra vez 4 meses y vamos a volver a asumir y a repetir el mismo modelo. Creemos que un rompimiento hoy por hoy de esa mentalidad y de ese imaginario de corrupción y de una clase política totalmente derrumbada y por lo menos empezar a edificar, aunque sea un ladrillo, yo sí creo que valdría la pena. Insisto que sí. El tiempo se nos ha terminado, pero una invitación directa al público televidente, el evento de reflexión sobre el gobierno de transición va a ser el día de hoy.
¿Por la mañana o por la la tarde? mañana, a las 9 de la mañana en el Hotel Royal Palace. Así que están todos invitados y por supuesto es un espacio no de conferencias, no de eruditos, es un espacio de reflexión que creo que Guatemala no necesita. Donde la licenciada Hernández va a estar acompañándonos como comentarista. A ambas, muchísimas gracias por haber venido esta mañana y por generar estos elementos al debate. Esperamos que esté muy concurrida la asistencia porque eso construye ciudadanía en el país, sobre todo que pueda encontrar algunas luces a la situación actual que estamos viviendo en Guatemala. Nos vamos ahora en este momento a la mesa principal con Carolina y Mario, quienes tienen más notas informativas para usted.